Pues bueno, yo soy presidente de la Junta Central de Usuarios del Valle de la Almanzora. Y bueno, el Valle de la Almanzora, el nombre es bonito, pero en cuanto a pluviometría, es de las más bajas de España, por no decir la más baja. Allí rondamos en torno a 70 litros por metro cuadrado hasta 200. Bien es cierto que sí que hemos tenido un par de picos muy fuertes, como fue en el año 73 y en el año 2012, que en un solo día cayeron más de 500 litros por metro cuadrado, ocasionando daños incluso irreparables que con vidas humanas de por medio. Y bueno, pues tradicionalmente, con esa pluviometría que teníamos en el Valle del Almanzora y que seguimos teniendo, pues la vida allí ha sido siempre muy difícil. Entonces, los años que la pluviometría ha sido un poco más alta, pues la gente ha habido una economía de supervivencia, pero los años de sequía la gente ha estado obligada a emigrar. Y de hecho, pues hay descendientes de la primera gente que empezó a emigrar en los años 40 y 30, pues a Cataluña, a Madrid, al País Vasco, Francia, Alemania, Estados Unidos. Incluso mi abuelo estuvo en Cuba, se tuvo que ir a Cuba en los años 20, huyendo de la sequía y de la falta de alimentos para su hijo. Tenía 7 hijos. Y bueno, en el año 84, ahora se cumplen, bueno, sí, se cumplen ahora casi, bueno, llegó el Tajo Segura a Almería. Y bueno, eso fue un cambio brutal en la convivencia y la sociedad del Levante. Bien es cierto que el Tajo Segura vino con una dotación para Almería muy baja. De los 400 hectómetros de dotación de todo el trasvase, a Almería solamente le correspondieron 15 para regadío y 9 para abastecimiento. Pero con esos 15 hectómetros supimos mezclar las aguas salobres que teníamos, y bueno, empezó a moverse la agricultura en aquella zona, la gente es muy emprendedora, el clima también es muy bueno, y a raíz de ahí comenzó el Levante a levantar cabeza. La emigración, la sangría de la emigración se cortó prácticamente, y entonces se produjo el fenómeno contrario, que comenzamos a recibir gente de otras zonas de España, incluso del extranjero. Y bueno, pues llegado un momento, pues también vimos que el trasvase Tajo Segura era muy bueno, pero que no era suficiente y necesitábamos otros aportes para completarlo. Y entonces comenzamos una gran peregrinación durante 20 años, que eso lo comenzamos a finales de los 80. Comenzamos una gran peregrinación de ministerio en ministerio, de político en político, para convencerlos de que había un pantano recién inaugurado, que era el pantano de Negratín, en la provincia de Granada, cabecera del Guadalquivir, y bueno, y que era factible hacer un trasvase desde ese punto hasta la cuenca de la Almanzora. Y bueno, normalmente todas las entrevistas que teníamos con referencia a este proyecto, pues prácticamente nos tildaban de locos, que eso era imposible. Pero cuando decíamos a nuestros políticos que la obra éramos capaces de pagarla nosotros, pues realmente los cogimos un poco a contrapié. Y claro, ya no tenían ninguna excusa para decirnos, bueno, pues si está el agua ahí embalsada, que no está todavía, no tiene concesión nadie de ese agua, y estos agricultores están dispuestos a pagar la obra, pues ¿qué problema hay para hacerla, no? Pues bueno, y eso ya lo conseguimos en el 99, pues ya conseguimos que se hiciera ese decreto que se aprobaba el trasvase Negratín-Almanzora. Hicimos una inversión de 200 millones de euros. Tuvimos el apoyo de Cajamar y de Unicaja, porque la obra hay que resaltar que la estamos pagando al 100% nosotros. No hemos tenido ayuda de ninguna administración, no hemos tenido ayuda de la Comunidad Europea, de ningunos fondos. Lo estamos pagando todo en la tarifa de riego. Pero bueno, como dije, el Tajo Segura marcó ya un principio de cambio en la sociedad del Levante de Almería, pero la llegada del Negratín ya fue el colofón
a esa miseria que había arrastrado el Levante de Almería durante toda su historia. Cuando llovía se podía sembrar cereal, alguna fuente que tenía un poco de agua y la gente sobrevivía de mala manera, que es lo que estaba pasando hasta que llegó el Tajo Segura y hasta que llegó el Negratín Almanzora. Y bueno, a raíz de ahí pues se han desarrollado en torno a 24.000 hectáreas y bueno, ahora visitar Huercalovera, Cuevas de la Almanzora, Pulpí, Antas, Vera, a las 7 de la mañana están todas las carreteras llenas de gente que va a trabajar, los talleres, todos los negocios, está todo funcionando. Y bueno, nosotros pensar en una situación sin agua en el Levante, pues es como decir que tenemos todos que irnos de allí. Ahí quedarían solamente pues, los jubilados y los niños, el resto de la población tendría que marcharse. Y bien, luego al lado de eso, de esas dos patas, digamos, de la mesa, tenemos una tercera pata, que es la desaladora del Bajo Almanzora, que en el 2012, como he dicho, hubo un pico de precipitación, que nos fuimos a 500 litros en un solo día, 500 litros por metro cuadrado, y la desaladora, que estaba mal ubicada, estaba cerca de una rambla, pues tuvimos la mala suerte de que se inundó y después de llevar un mes funcionando, pues quedó totalmente destruida y hasta ahora todavía nuestros poderes públicos, una razón o por otra, no han sido capaces de ponerla en marcha. Ahora parece que nos dan un horizonte de 3 años para ponerla en funcionamiento. Pero claro, como he dicho, dependemos exclusivamente ahora mismo de dos aportes externos, porque los acuíferos de la comarca del Levante y de toda la Almanzora pues están prácticamente sobreexplotados y salinizados. Por tanto, ya tenemos una experiencia de que el año 2017 el Tajo Segura se cortó porque en cabecera no tenía los niveles suficientes para poder enviarnos agua. Y eso sucedió en el mes de mayo y en el mes de agosto coincidió también que en Negratín Almanzora también se cortó, porque también los niveles, estaba la cuenca por debajo, la cuenca de Guadalquivir por debajo del 30% y también estábamos por debajo de los 210 que marca la línea en el embalse del Negratín. Por tanto, de llevar unos años, llevábamos ya 12 años en plena euforia de agua, todo el mundo funcionando sin ningún problema, pues nos encontramos con una situación totalmente inesperada. Los dos aportes más importantes que teníamos se cortaron y entonces tuvimos que volver a ese acuífero que hemos dicho, totalmente salinizado y sobreexplotado, sacando agua a más de 200 metros con 6 o 7 mil de conductividad. Y bueno, la gente pues jugándose, porque había que salvar los árboles y había que salvar todavía las cosechas y los compromisos de las hortícolas que estaban en funcionamiento en ese momento. Por tanto, sufrimos bastante. Afortunadamente, en el mes de marzo comenzó de nuevo a llover y enseguida comenzaron otra vez los aportes del Tajo Segura y del Negratín Almanzora. Por eso criticamos tanto la no puesta en marcha desde 2012 de la desaladora del Bajo Almanzora, porque esa desaladora que puede producir 20 hectómetros cúbicos al año, pues habría supuesto por lo menos un alivio al mezclar las aguas salobres que tenemos con esos aportes de la desaladora. Pero tuvimos que salir como pudimos en una situación realmente caótica y haciendo un daño terrible al subsuelo, haciendo un daño terrible a las tierras que tenemos en cultivo, salinizándolas. Pero claro, era una situación de vida o muerte y estábamos esperando que lloviera para poder salir de esa situación. Afortunadamente llovió, como he dicho, y nos pusimos de nuevo en funcionamiento. Solicitamos de la Administración, tuvimos varias reuniones con la Junta de Andalucía, que depende, como bien sabéis, la cuenca mediterránea, depende de la Junta de Andalucía, tuvimos varias reuniones para hacer unos pozos de emergencia, como están en Murcia existen los pozos de sequía, que se ponen en marcha en la época que se declara un decreto de sequía para paliar de alguna manera el déficit que se esté produciendo en ese momento y que no todo sea un caos. Y bueno, no ha habido forma, teníamos de acuerdo al ayuntamiento, a los regantes, a todo el mundo, en la zona alta de la Almanzora sí que hay aportes que tienen bastante agua, es una zona que tiene bastante pluviometría,
y entonces habría sido una solución, por lo menos a corto plazo, para solucionar nuestro problema. Ahora estamos de nuevo tratando de que ese acuífero por lo menos se hagan algunos sondeos allí para tenerlo preparado para cuando venga una situación de sequía poderlo poner en marcha. Incluso nosotros teníamos los embalses, tenemos 7 embalses a lo largo de todo el trasvase del Negratín y tuvimos que utilizar una parte importante del agua que era de los regantes, tuvimos que utilizarla para darle agua a varios pueblos de la cuenca que se quedaron sin agua, que dependen directamente del trasvase del Negratín. Estábamos dando agua a Olula del Río y al Bosch. A los 2 pueblos estamos dando agua de los regantes. Aún así, no hubo manera de poner en marcha esos pozos que yo les estaba comentando. Actualmente estamos recibiendo agua, aunque no directamente, indirectamente, de la desaladora de Torrevieja, a través de los derechos que tenemos del trasvase Tajo Segura. La desaladora de Torrevieja actualmente se ha ampliado hasta los 80 hectómetros cúbicos de desalación y bueno, ahora mismo como estamos recibiendo agua del trasvase Tajo Segura, hacemos un intercambio de agua con el campo de Cartagena, que es donde está prácticamente ubicada más cerca la desaladora de Torrevieja, y hasta ahora ellos se quedan con el agua desalada y nosotros cogemos el agua del trasvase. Pero cuando, tal y como están los niveles en el Tajo actualmente, es muy previsible que en los próximos meses se nos corten los aportes del Tajo. Incluso también está previsto que para el mes de septiembre se corten también los aportes del Negratín y entonces no podamos hacer el intercambio que estamos haciendo actualmente y toda el agua desalada tendrá que utilizarla al campo Cartagena e incluso se puede llegar a una situación de paralizar la planta porque no hay infraestructura hidráulica para llevar ese agua a los regantes. Es inconcebible que una planta que se proyectó en el 2005, se empezó a construir, que se piense que se va a regar solamente a nivel del mar, a nivel cero. O sea, a los poderes públicos llevamos diciéndoselo ya 10 años que las plantas desaladoras tienen que conectarse con las comunidades de regantes. Por fin, parece ser que se están convenciendo y ahora mismo se está haciendo ya el proyecto para unir las plantas desaladoras con los canales del trasvase Tajo Segura con el fin de que se pongan en marcha. Cuando se pongan en marcha, ese agua puede ir a los canales del trasvase y de ahí los podamos recoger los regantes. Por tanto, esa es una situación que la Administración lo ha ido dejando, posiblemente ha faltado competencia en la gente que ha estado gobernando y que está gobernando y en fin, y a eso estamos sufriendo las consecuencias de una mala planificación en cuanto a la realización de infraestructuras necesarias para poder mantener los miles y miles de puestos de trabajo que están ahora mismo en funcionamiento. Estamos hablando en toda la zona del Levante que depende del Tajo Segura y de esta desaladora, estamos hablando de más de 200.000 puestos de trabajo directos. Por tanto, no estamos hablando de ninguna broma. Y luego, aparejado con esto, tenemos el precio del metro cúbico del agua. Porque nosotros podemos estar haciendo buena gestión en nuestras fincas y en nuestros negocios, pero estamos trabajando de forma desleal o desigual con el resto de comunidades de regantes y con el resto de agricultores de España. Nosotros estamos pagando ahora mismo el metro cúbico de agua entre 50 y 60 céntimos, cuando productores muy parecidos a nosotros, digamos de la Comunidad Valenciana, digamos de la cuenca de Guadalquivir, pues están pagando agua a 4 céntimos. Por tanto, hoy en ese aspecto no podemos ser competitivos nunca, aunque tengamos empeñemos nuestro trabajo y nuestra invención en sacar nuestra infraestructura hacia adelante, pero tenemos el hándicap del precio. Es decir, nosotros ahora mismo del trasvase Negratín tenemos una tarifa rondando los 38 céntimos porque ahí está amortización y explotación de la obra, que como he dicho, la estamos pagando al 100% nosotros. El Tajo Segura, que es una infraestructura que defendemos a capa y espada. Nosotros somos partidarios de los trasvases desde el punto de vista que son obras que perduran en el tiempo. El Tajo Segura ahora cumple 40 años y tiene una tarifa de 11 céntimos. Y es una obra que, tal y como está diseñada
y construida, pues puede durar 40 o 100 años más porque no se deteriora. Y luego estamos haciendo el disparate del siglo. Yo creo que personas razonablemente, como podemos ser los agricultores, no harían derivar agua de los embalses de toda España, que la utilicen los regantes, y devolver al mar 25.000 hectómetros al año, que somos los que estamos metiendo en el mar cada año, y entonces recoger ese agua del mar, desalinizarla y subirla a 400 metros donde tenemos nuestras explotaciones. Es decir, estamos haciendo realmente una locura con el tema del agua y la desalación. La desalación nosotros la vemos perfectamente como un complemento. Ahora mismo no nos llega a trasvases o no nos van a llegar trasvases porque hay problemas de pluviometría en las zonas de origen de los mismos. Podemos coger las desaladoras para salir de ese atolladero como un complemento. Pero estar echando agua dulce al mar, gastar 3 o 4 kilovatios por metro cúbico, más todos los desechos que estamos echando al mar para volver otra vez a elevarla a 400 metros, pues me parece realmente una locura. Lo que pasa es que no tenemos más remedio, porque en España hablar de trasvase ya parece una palabra proscrita, es una palabra casi maldita, y yo creo que tenemos que ser realistas y ver el conjunto. Estamos defendiendo el medio ambiente y yo creo que tenemos que utilizar las aguas superficiales en la medida que respetemos los caudales ecológicos, y el resto de agua que se puede utilizar tanto para industria como para abastecimiento y regadío, utilizarla y llegar a la desalación pues cuando no haya más remedio porque los trasvases no funcionen.